Bien, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un webinar más organizado por la comunidad Data Platform Paraguay. Mi nombre es Eliseo Ortega y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema bastante interesante, que es el de conocer un poquito más lo que es Microsoft Copilot, exclusivamente para lo que sería Microsoft 365. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y bueno, vamos a compartir un poquito un tema que a mí particularmente me apasiona mucho porque está ligado con lo que a mí me toca trabajar más de cerca, que es el usuario final. Y bueno, ni hace falta mencionar seguramente la relevancia que tiene la inteligencia artificial el día de hoy en todo lo que nosotros hagamos. Y Microsoft, por supuesto, no puede estar ajeno a eso de ninguna forma. Y ya ha estado trabajando hace mucho tiempo en el desarrollo de esta gran tecnología que vino a redefinir la historia y redefinir la manera en la que hacemos exactamente todo, desde nuestro trabajo hasta nuestras actividades normales, porque de alguna u otra forma vamos a estar nosotros este, influenciados por esta tecnología y bueno, creo que seguramente ya ni hace falta mencionarlo. Justamente en este sentido, el mes pasado, en nuestro webinar del mes de julio, tuvimos una presentación magistral también de nuestro amigo y colega de la comunidad, Ángel de Beitía, que nos había dado una introducción, pero espectacular y de un altísimo nivel con relación a todo lo que es la inteligencia artificial en general. Y hoy un poquito el objetivo es dar seguimiento a esa presentación que él había realizado y lo que vamos a hacer es ir un poquito a lo más práctico, ir a ver cómo nosotros podemos llegar a trabajar con esto concretamente en productos de Microsoft y en nuestros productos del día a día, nuestros productos que usamos para todas nuestras actividades, ¿verdad? Y bajarlo un poquito a tierra también para saber cómo efectivamente se puede usar una vez que yo cuento con una suscripción a Copilot. Vamos a hablar también de cómo podemos obtener Copilot. Hay una posibilidad de poder usarlo en forma gratuita hasta cierto punto, ¿verdad? Pero si es que tenemos una suscripción como tal, entonces vamos a tener ahí todo el poder disponible de esta tecnología. Entonces vamos a hacer un breve recorrido por lo que es Copilot, cómo podemos trabajar con esta herramienta y cómo lo hacemos concretamente en estos productos que, como ya bien mencionábamos, son lo que utilizamos siempre. Y de vuelta, ¿verdad? Vamos a dejar al final de esta presentación, vamos a compartirle para los que no tuvieron el gusto de ver el webinar del mes pasado, porque realmente Ángel cubrió de una forma muy extensiva todo lo que implica tener Copilot, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista corporativo, porque hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, especialmente con relación a la seguridad, a la confidencialidad de los datos y bueno, cosas que también tenemos que ser conscientes de que son fundamentales si es que lo vamos a llevar a nuestros entornos laborales, ¿sí? Entonces hoy nosotros nos vamos a centrar en ver cómo exactamente podemos empezar a trabajar, cómo lo podemos usar, usuarios finales que no necesariamente tengan un background técnico, que no necesariamente sean ingenieros de la NASA, como lo decimos, ¿verdad? Y ver si realmente es tan fácil como parece o no, y realmente aprovechar al máximo todos sus beneficios. Y solamente para rememorar y para tener bien en claro, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de Copilot, una de las cosas que tenemos que tener bien en clara es que es nuestra herramienta de productividad con inteligencia artificial o todas nuestras herramientas de productividad con inteligencia artificial y utiliza obviamente los modelos de lenguaje grande, ¿verdad? Los famosos LLM. Utiliza también lo que es el contenido de Microsoft Graph, que Microsoft Graph es básicamente de alguna forma nuestra puerta de entrada, nuestra puerta de enlace a todos los datos. Después les voy a mostrar un pequeño gráfico que me gusta mucho porque resume muy bien todo esto. Y por supuesto, todo esto combinado con las aplicaciones de Microsoft 365 que nosotros utilizamos para lo que sea que realicemos en el día a día. Entonces, toda esta combinación que nos ofrece Microsoft 365 con el LLM, con los algoritmos de inteligencia artificial, con las técnicas de aprendizaje profundo, con un montón de conjuntos de datos que nos permiten básicamente comprender información, resumir datos, predecir algunas informaciones que podemos querer obtener. Y bueno, realmente la lista es bastante larga. Pero básicamente es lo que hoy por hoy vamos a utilizar para todo lo que sea nuestra productividad generalmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Copilot,
vamos a mencionar justamente, ¿verdad? Que está compuesto por estos modelos de lenguaje que mencionamos recién, ¿verdad? Y Microsoft Graph, que en la siguiente diapositiva espero que se entienda mejor. A algunos les parece más claro, a otros les parece más confuso, pero se va a entender un poco mejor cómo es la interacción entre la información que nosotros tenemos. Se conjuga con Microsoft 365 y también, por supuesto, se puede alimentar de lo que es Internet. Esta es la imagen sencilla y la imagen básica de lo que es. Ahora, ¿cómo se ve esto en difícil? Este es un gráfico donde yo puedo ver lo que llamamos la arquitectura de Microsoft 365. Y esta arquitectura de Microsoft 365 me da un vistazo de cómo se va desarrollando este flujo de procesos que inician desde el prompt que yo escribo como usuario y por dentro o por detrás, como también lo solemos decir, ocurren un montón de cosas que son súper interesantes y que nos dan también la facilidad de entender un poquito a grandes rasgos cómo funciona. Entonces todo arranca con el prompt, con lo que yo le digo como usuario qué es lo que quiero obtener propiamente dicho. Y a partir de ahí Microsoft Copilot empieza a hacer un montón de procesos internamente donde empieza a buscar, hace lo que se llama el grounding, donde empieza a buscar en plugins, empieza a buscar dentro de lo que es Bing como buscador como tal. Luego de ahí también hace otro procedimiento donde automáticamente devuelve los resultados iniciales de ese grounding y ya los lleva al modelo LLM para hacer el procesamiento inicial. Eso a su vez vuelve otra vez a devolver, vale la redundancia, la información y ahí ya va lo que es Microsoft Graph, que como habíamos dicho, es nuestra puerta de entrada a todos nuestros archivos, informaciones, correos. Y esta es una parte muy interesante porque aquí es donde va a obtener lo que llamamos el contexto de todo lo que nosotros tenemos. Y fíjense lo que dice aquí en esta parte. Va a revisar correos electrónicos, archivos, reuniones en general que nosotros tengamos, chats que podamos tener internamente de Microsoft Teams, calendario y contactos. O sea que revisa todo lo que yo tengo dentro de mi entorno de Microsoft 365 para nutrirse de la información interna de lo que yo manejo en el día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que él todavía no fue a Internet. Por más que acá diga Bing, no es que necesariamente fue al buscador Bing, sino que internamente dentro de lo que es el ecosistema Microsoft realiza la búsqueda y acá justamente me aclara, ¿verdad? Que todo esto ocurre dentro del tenant de Microsoft 365 del cliente o del cliente que nosotros utilizamos en el día a día. Entonces, podríamos decir que la principal fuente de información de la cual se nutre Copilot cuando yo hago algún tipo de prompt, algún tipo de pedido, es nuestra plataforma de 365. Y luego, por supuesto, a partir de ahí el Graph también tiene sus conexiones y puede ir a buscar a otros recursos, a otras plataformas como Dataverse, como Power Platform, Services, etcétera, etcétera. Entonces también puede buscar no solamente exclusivamente en 365, sino en todo el ecosistema, que esto por supuesto se vuelve a abrir otra vez en un montón de aplicaciones, servicios, etcétera, ¿sí? Y todo esto ocurre, todo este proceso de datos o este flujo de datos ocurre sin olvidar cosas muy importantes como la seguridad. ¿Sí? Acá me da un pequeño resumen de todas estas idas y vueltas de qué es lo que hace, pero todo esto ocurre con el cumplimiento que está configurado dentro de Microsoft 365 sobre la garantía de la confidencialidad, de la seguridad de Microsoft y por sobre todo respetando los niveles de acceso a la información que yo tengo según mi perfil dentro de la organización. Cuando yo digo que revisa toda mi información, todos los correos, todos los archivos, lo hace a según los accesos que yo tenga, porque también puede acceder a SharePoint, puede acceder a carpetas compartidas, puede acceder a un montón de cosas, pero eso lo va a hacer siempre y cuando yo tenga los accesos necesarios. Tampoco significa que se pasea por toda la plataforma de 365, ¿verdad? Sin ningún tipo de control, no. Tiene que mantener eso de una forma importantísimamente garantizada, ¿verdad? Para que realmente la seguridad no sea un tema descuidado. Y esto es lo que a veces de repente comparamos con otras tecnologías que utilizamos o con otras inteligencias artificiales, con el chat GPT y demás, donde el ChatGPT, que es lo más fácil de utilizar seguramente para todos nosotros, pero ChatGPT también hace muchas cosas por detrás, como por ejemplo alimentarse de lo que nosotros también estamos preguntando, estamos eh, escribiendo dentro de un prompt y por supuesto se nutre principalmente de Internet, entre otros recursos. Pero cuando nosotros hablamos de Copilot para Microsoft 365, entonces estamos hablando de un entorno seguro, de un entorno resguardado y por sobre todo de un entorno que nos da la tranquilidad de que
todo está protegido como corresponde, obviamente, ¿sí? Entonces cumplimos con todos los compromisos de seguridad, de cumplimiento, la privacidad y algo que también siempre hablamos que es el uso de la inteligencia artificial responsable. Y vuelvo a insistir y los vuelvo a invitar, ¿verdad? Estos fueron temas que se desarrollaron extensamente en la presentación del mes pasado, así que ya les compartiremos también el enlace para que lo puedan ver porque realmente fue algo imperdible que Ángel nos compartió en esa sesión y lo detalló mucho más también para profundizar. Así que para no repetir lo que él dijo y para no hacerlo obviamente de una manera muy pobre, nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en 365 y en ver cómo nosotros podemos trabajar con Copilot dentro de nuestras herramientas. Y una cosa muy importante, ¿cómo yo obtengo Copilot? Tengo que tener o debo cumplir algunos requisitos previamente porque yo no puedo comprar Copilot solo sin tener una suscripción a 365, obviamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de Copilot para Microsoft 365. Entonces deberíamos contar con algunas de las suscripciones, ya sea para grandes empresas, que son normalmente las suscripciones de E3 o las suscripciones de E5. Si de pronto estoy en una pequeña empresa o en el segmento pymes, yo debería contar con una suscripción de 365, ya sea empresa estándar o empresa premium, porque ojo que hay otras que son empresas basic, ¿verdad? Que esas, por ejemplo, tienen limitaciones para poder acceder a esta tecnología de inteligencia artificial. Y si de repente me encuentro en el sector educativo, yo tengo que contar con una suscripción de Microsoft 365 a 3 o a 5 para profesores para que también lo puedan utilizar. Ahora, ¿qué pasa con los consumidores finales? Los que tienen suscripciones personal o familia. Se puede acceder a comprar Copilot para Microsoft 365, pero tenemos también otras suscripciones como son la suscripción de Copilot Pro, por ejemplo, que tiene un costo mensual, o sea, una suscripción mensual también, que se puede abonar y que se puede utilizar para este segmento. Pero obviamente de alguna manera ya hasta donde las posibilidades lo permitan, nos va a disponibilizar que nosotros podamos tener Copilot en la mayoría de las suscripciones de 365. Por supuesto, a medida que uno va cambiando de suscripción y que va bajando, porque empezamos de las grandes empresas que son las que tienen acceso prácticamente a todo, luego vamos a las pymes, al sector educativo y luego ya a los consumidores finales o a los usuarios finales, que como dice ahí, ¿verdad? Son los que tienen las cuentas personales o las cuentas familiares en sí. Ahora, ¿a quién le sirve Copilot? Justamente tuve ya la oportunidad a comienzos de este mes de agosto. Hice una presentación muy parecida a esta a un grupo de personas de una empresa paraguaya, y me preguntaron directamente, me decían, bueno, pero ¿se usa esto en el día a día? Me dice, ¿y quién puede usar realmente esto? ¿Verdad? Porque también le hablé ahí de la arquitectura y cómo funciona y bla, bla, bla. Entonces es como que se preocuparon un poco, pero la pregunta es, ¿quién puede usar Copilot? Y la respuesta que a muchos no les gusta es todos. Le puede servir a recursos humanos, le puede servir a marketing, a ventas, atención al cliente, a finanzas, al área de TI. O sea, prácticamente si vamos a hablar en términos de áreas dentro de la organización, le sirve a todos porque es una herramienta que desde el momento que está integrada no solamente con 365, sino con muchísimas otras herramientas de Microsoft en general, pero el momento que está integrada con lo que es la productividad del usuario final, entonces obviamente está disponible para todos. No es que está limitado solamente para lo que antes llamábamos los power users o no es solamente para los que tengan algún background de tecnología, no, realmente está disponible para todos y la pregunta más bien es a quién no le sirve, pero para eso tenemos que saber utilizarlos correctamente. ¿Cómo podemos interactuar nosotros con Copilot? Normalmente lo podemos hacer a través del chat, que es lo que estamos más acostumbrados a hacer, pero también lo podemos hacer a través de nuestras aplicaciones de productividad, que es lo que vamos a ver hoy. Lo que es a través del chat seguramente ya lo conocemos muy bien, pues quien más, quien menos está jugando, o por qué no, ya haciendo cosas más elaboradas con ChatGPT, o está probando Gemini, o está probando quién sabe qué otras tecnologías, porque hay tantas. Entonces lo hacemos hoy en día más a través del chat. Pero hoy en particular nos vamos a centrar en cómo podemos llevar eso a nuestras herramientas del día a día. Una de las cosas más importantes para trabajar, no solamente con Copilot, sino también con cualquier herramienta de inteligencia artificial, es el prompt. Y el prompt, ya sabemos que no son otras cosas que las solicitudes que nosotros le hacemos, y va a depender de qué tan bien elaborado
este prompt para que el resultado que yo obtenga sea lo más útil posible o lo más preciso posible. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que estos prompts tienen que incluir, idealmente, ¿verdad? No es que estamos obligados a, pero idealmente, tienen que incluir cuatro partes principales. Tiene que tener un objetivo, un contexto, tiene que tener las expectativas que yo tengo como con el resultado final y el origen. Y para entenderlo mejor, porque si lo citamos así nomás, no tiene mucha gracia. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos la receta para tener un buen prompt dentro de lo que es Copilot. ¿Y a qué se refiere cuando dice el objetivo? Eso que acabamos de ver recién. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener de Copilot? Tenemos que arrancar por eso. Quiero una lista de entre 3 y 5 viñetas para... Y ahí continúa. Pero de entrada le digo, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? Lo segundo, una vez que le doy el objetivo, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué lo necesitamos o a quién está, y quién está implicado? Entonces, estas 3 a 5 viñetas me van a servir para prepararme para una próxima reunión con, y ahí tengo que decirle el cliente fulano, o el proveedor, o cierta persona dentro de la organización, centrándose en el estado actual y en lo que se busca lograr, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? El objetivo, ¿cuál es el contexto? ¿De qué estamos hablando más o menos? ¿Para qué lo necesitamos? Las expectativas, ¿qué es lo que yo espero recibir? ¿Cómo debe responder Copilot para que yo esté satisfecho, esté contento con lo que me da como resultado? Responder con un tono que sea amigable. Ahí yo creo que está un poco mal la traducción, ¿verdad? Porque dice amigable pero autoritario. Yo creo que es no autoritario, ¿verdad? Porque autoritario no es algo muy positivo que digamos. Pero yo incluso le digo cuál es mi expectativa en términos de cómo quiero que responda. Puede ser que contrariamente le diga a responder con un tono que sea amigable, que sea distendido, o con un tono formal, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo de con quién esté hablando. No es lo mismo hablar con un compañero de área de departamento que hablar con un directivo de la empresa, por ejemplo, ¿verdad? O que hablar con un cliente corporativo que va a tomar una decisión. Entonces, acá básicamente expectativa es cómo quiero que responda, en qué tono quiero tener esa respuesta. Y el origen, que es lo último pero no menos importante, qué información o muestras queremos que Copilot utilice. Y cuando hablamos de qué información, nos referimos si se va a basar en un correo electrónico, si se va a basar en un documento de Word que yo tengo, si se va a basar en algún otro contenido que puede ser alguna reunión de Microsoft Teams, o sea, de qué se puede alimentar para poder obtener el resultado correcto. Entonces, yo tengo que empezar a practicar cómo poder escribir los prompts con estos cuatro componentes en mente, que al final no parece muy complicado. De buenas a primeras dice, híjole, todo eso me tengo que acordar, ¿verdad? Cuatro cosas luego, pero esto lo que va a hacer es garantizar que el resultado sea lo más cercano posible a lo que yo tengo en mente. Porque también a mí, al estructurar el prompt de esta manera, me obliga a que yo tenga las ideas en claro. O que tenga bien claro el panorama de qué es lo que quiero hacer. No es lo mismo que yo le diga, quiero una lista con 3 viñetas para prepararme para una reunión con un cliente o con el cliente fulano. Le puedo decir, pero el resultado va a ser escueto como mi prompt. O de repente él va a intentar inferir algunas cosas que puede ser que no tengan nada que ver con lo que yo le pido. Entonces, esta es la sugerencia, la buena práctica, que si yo la aplico realmente, entonces voy encaminado hacia posiblemente tener un resultado que me sea útil. Bien, entonces, veamos si podemos aplicar realmente todo esto en nuestras diferentes herramientas. No necesariamente podemos empezar por Word, pero vamos a ver si empezamos por Word, podemos empezar por Excel, PowerPoint, Outlook. Uy, esa ya era mi despedida, ahora me apuré un poco. Pero vamos a ver ahora cómo se ve esto dentro de nuestra plataforma. Primero que nada, voy a poner aquí en pantalla mi cuenta de 365. Entonces, tengo la sesión iniciada y acá ya arrancamos con una cosa muy importante que tenemos que establecer. Primero, cuando ya tengo una suscripción comprada de Copilot, una suscripción paga, ¿verdad? Que tiene un costo adicional, porque eso es lo que mencionábamos hace rato, yo tengo que pagar por la suscripción de 365, ya sea en forma mensual o anual, y además tengo que pagar por mi suscripción de 365, que comentario al margen, las que es para 365 empresas en general, por el momento están solamente disponibles con pagos anuales. ¿Ok? Entonces, sí o sí, ya tenemos que pagar de entrada un año
de suscripción de Copilot para que eso se habilite y se incluya dentro del tenant que tenemos acá. Entonces, quiere decir que inicialmente sería bueno que yo arranque por mi cuenta de 365, por supuesto, para que esté relacionado con eso. Entonces tengo un apartado donde voy a encontrar todo lo que es Copilot para 365, donde él ya me empieza a ayudar con una serie de resultados de prompts o sugerencias de prompts, o de, algunos le dicen también pedidos, bueno, hay varios nombres ahí para la traducción de prompts, y él me da una serie de ideas de qué es lo que yo puedo hacer. Compartir notas de la reunión. ¿De cuál reunión? Él puede tomar una reunión en particular que él ya identifica una de ejemplo, ¿verdad? Que yo tuve recientemente, de codificar acrónimos, qué significa tal cosa, así como normalmente lo hacemos, ¿verdad? En otras plataformas. Ayudarme a escribir un correo electrónico en base a tal información. Ampliar conocimiento, ayúdame a obtener más información sobre tal o cual tema, etcétera, etcétera. Y estos son apenas 6 sugerencias iniciales donde él me dice, mira, alguna de estas de repente te puede servir de idea para que te vayas acostumbrando cómo viene la mano. O aquí abajo tengo también la opción de ver consultas, donde yo veo las solicitudes, esa es una de las traducciones que tiene prompt, ¿verdad? Los prompts de Copilot, y tenemos un sitio que se llama Copilot Lab, que es un sitio abierto al público, ¿verdad? Donde realmente se puede encontrar muchísima información de esta herramienta. Y acá me da un poquito más de ideas, pero lo que más me gusta es que en este punto, aquí yo puedo ver que voy a tener esta área donde él me dice que puedo ir viendo solicitudes o prompts en 4 categorías, que son las más importantes. No son las únicas, pero, ¿cómo me puede ayudar Copilot? ¿O en qué tipo de tareas me puede ayudar Copilot? Me puede ayudar a ponerme al día con cierto tipo de información que necesito. Me puede ayudar a aprender más sobre algo. Me puede ayudar a crear algún tipo de contenido, documento, planilla, lo que sea. O me puede ayudar a preguntar cierto tipo de cosas. Y esto ya es una buena guía también para saber qué tipo de tareas yo le puedo pedir al Copilot, y dentro de cada tarea hay una sugerencia de prompts que yo puedo utilizar. Entonces, acá yo puedo filtrar, básicamente, y él me dice, bueno, mira, estas son algunas opciones, son 6 opciones que tenés aquí para solicitudes de ponerte al día. Ponerte al día con una reunión, resumen de reunión. Entonces, yo simplemente selecciono, por ejemplo, esta opción, y él automáticamente, primero, me escribe aquí abajo ya el prompt, ¿ven? Aquí abajito ya me pone el texto de lo que yo quiero hacer, o sea que él agarra y transcribe lo que está aquí. Y me sugiere, bueno, aquí ya me sugirió una en particular. Vamos a ir a ver la posibilidad de que yo pueda elegir las reuniones, que es lo que dice primero. Entonces él automáticamente me dice, haz una síntesis, y si nos ponemos a analizar el prompt, vamos a ver que él más o menos respeta esas sugerencias de la receta del prompt. Ya me dice de entrada qué quiero hacer. Y me dice aquí de cuál reunión. Y acá automáticamente él me abre las últimas 4 o 5 reuniones que yo tuve eh, dentro de lo que fue mi semana en estos días, ¿sí? Entonces él me dice, mira, ¿de cuál reunión querés? Y yo le voy a decir, quiero una sesión en vivo que tuve ahora en la semana, tuve el martes, entonces ya puedo elegir acá. Haz un síntesis de la sesión en vivo, que esto lo trae el Teams, resumiendo los puntos clave y los elementos de acción como secciones independientes. Y además incluye quién es la persona responsable de cada caso. Aquí ya podemos ver que él está combinando de entrada, ¿verdad? Como estoy eligiendo la opción de ponerme al día, ¿verdad? De entrada ya está combinando con el calendario del Outlook, porque de ahí sacó las reuniones que yo tenía, y automáticamente también las relaciona con las llamadas de Teams, porque estas reuniones fueron todas por Teams. Entonces, ahí automáticamente a través de Microsoft Graph, él ya se va, digamos, hurgando y entrando en los diferentes elementos que yo tengo dentro de la plataforma. Entonces le digo, sí, me gusta, vamos a ver de qué es lo que se habló en esa reunión, que era una sesión en vivo de una capacitación de fundamentos de Power BI. Automáticamente Copilot empieza a leer toda la información, entiéndase, ¿verdad? De todo lo que vimos, de todo lo que estuvo relacionado con esa reunión en particular, y lo primero que me saca, como yo le pedí en mi prompt, son los puntos claves. Los puntos claves en esta sesión fueron dar una introducción a Power BI, se presentó una visión general de ta, se hablaron de las conexiones de fuente de datos, se explicó cómo conectar Power BI, bla, 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 transformación de datos,
creación de informes, publicaciones y compartición, ¿verdad? Que es la traducción que hasta ahora aparece, pero no sé por qué. Y me da un súper resumen cortito de qué fue lo que se tocó de cada uno de los puntos. Entonces tengo los 5 puntos claves de esa reunión con una breve descripción. ¿Y eso de dónde él lo sacó? Lo sacó de la transcripción de la llamada de Microsoft Teams, porque esa llamada se grabó y tuvo activada la transcripción. ¿Cuáles fueron los elementos de la acción? Como era una reunión de una capacitación que estaba en curso, entonces él identifica, ¿verdad? Que había que hacer una práctica con conexión a fuentes de datos. El responsable fue, ahí automáticamente él define una persona que estuvo en esa reunión. La acción que tenía que hacer era esta: ejecución de transformación de datos, creación de un informe, publicación de informes, etcétera, etcétera. Y él trata de identificar los responsables de todo, de cada uno de los puntos. En este caso, por ahí de repente no necesariamente se aplica porque si bien son puntos accionables, ¿verdad? No necesariamente son personas a cargo de eso porque eso eran participantes del curso, pero me da una idea. Y eso es algo que tenemos que establecer también de entrada cuando trabajamos con Copilot. Él nunca me va a dar el trabajo al 100% para que yo lo copie y lo pegue y ya está. Puede ser, por ahí tengo suerte y me da exactamente lo que quiero, pero realmente él lo que hace es me ayuda a estructurar, me ayuda a redactar, me ayuda a extraer la información, me facilita todo el proceso, pero eso no quiere decir que de repente después yo vengo acá y copio esto y me voy a llevarlo a un Word, porque si saqué toda esta información del síntesis de la reunión en general, seguramente lo voy a llevar a un informe, lo puedo llevar a un correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que por eso esté listo para que yo automáticamente lo copie, lo pegue y chao, y ya lo envío y ya me desentendí del tema. Siempre yo voy a ser el que finalmente decide qué es lo que tengo que retocar, qué es lo que quiero mejorar. Acá vamos a abrir un documento ahora así rápidamente. Eh, entonces, él me va a facilitar el trabajo. ¿Sí? Me va a facilitar el trabajo, pero no quiere decir que yo lo envío y ya está, y ya terminé esto. Entonces acá yo me doy cuenta, bueno, estas personas realmente no necesariamente están a cargo de eso, sino que como esto era una capacitación, entonces yo pondría responsable a todos los alumnos. Todos son responsables de hacer esta práctica de conexión a datos. Todos los alumnos son responsables de hacer el ejercicio de transformación de datos. Ahora, o sea, él identificó y de alguna forma dijo, bueno, capaz que algunas de estas personas sean los responsables, pero realmente son los participantes de la capacitación. Entonces, esto yo lo llevo, le hago algunos ajustes, le doy algunos pequeños cambios para que esté un poco más preciso, pero sin duda me ahorró el trabajo de hacer toda esa síntesis con un proceso más lento, con un proceso más complicado, seguramente que me hubiera me obligado a ir a buscar, a hurgar, a ver la grabación de la llamada, qué era que dijimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nunca vayamos a ver como que esto nos va a solucionar la vida o como mucha gente dice, ah, no, la IA va a hacer todo por vos. Tampoco no es tan así la idea, ¿sí? Por más que a veces nos invita un poco a hacer eso, pero siempre, siempre, siempre tenemos que verificar. Inclusive, cuando entremos a ver en Word y en Excel, vamos a ver qué nos dice. La inteligencia artificial puede tener datos incorrectos. Te advierte, ¿verdad? Entonces no es tampoco delegar completamente la tarea, sino que es que nos ayude y que nos facilite. ¿Ok? Bien, entonces ideas de prompts tampoco no son demasiadas, ¿verdad? Pero sin duda me va a ayudar. Y aquí abajo, como me muestra 6, parecen pocas también de repente si estoy empezando. Y acá abajo me dice ver todas las solicitudes. Cuando yo le doy ver todas las solicitudes o todos los prompts, él automáticamente me va a llevar a lo que les decía hace rato, la página de Copilot Lab. ¿Sí? Me va a llevar a la página de Copilot Lab. Ojo, que esto está, digamos, dentro de lo que es mi usuario de 365. Es como una página interna, pero Copilot Lab también tiene el sitio público para que cualquiera lo pueda utilizar. Y acá sí ya tengo una lista más extensa de prompts que puedo utilizar. ¿Ven? Y esta lista es bastante larga. Entonces acá ya tengo algo más completo donde también puedo hacer el mismo filtro por tarea, pero acá ya veo también que existen más opciones. Hace rato tenía creo que como 4 nada más. Acá ya me dice ponerse al día, crear, comprender, preguntar, editar, o sea, ya me da más posibilidades. También ya me habla de aplicaciones.
cuáles son prompts que yo puedo utilizar en Teams, por ejemplo, o cuáles son prompts que son útiles para Excel, por ejemplo, ¿sí? Cuáles me podrían servir para PowerPoint. Entonces, todo esto me facilita también el proceso de que yo pueda tener ideas más claras a la hora de ir trabajando con estas solicitudes que vaya a realizar. Me puede ayudar por departamento, cuál me sirve en marketing, recursos humanos, etcétera, etcétera. Ahora que él también va a ir detectando a medida que yo vaya trabajando con cada uno de los productos en general. Entonces lo vamos a dejar abierto porque podamos venir a utilizarlo nuevamente y vamos a ver cómo funciona. Entonces, primera manera de interactuar con Copilot dentro de mi 365 es utilizando el apartado especial que se agrega aquí una vez que está activada la suscripción y yo mínimamente puedo empezar a trabajar con esto desde acá. Él va a tener la posibilidad de identificar reuniones, como ya vimos recién, va a poder identificar usuarios, va a poder identificar documentos. Yo le puedo decir que me haga, por ejemplo, un resumen de un documento o que cree algún documento en base a otro, etcétera, etcétera. Y todo él lo va a buscar en línea. Y ahí una pequeña aclaración, que cuando vayamos a Word también seguramente lo vamos a recalcar. Copilot va a buscar toda la información en la nube. Si yo tengo archivos que están guardados localmente en mi equipo, eso él no lo va a visualizar. Entonces lo tengo que tener en el OneDrive, lo tengo que tener en SharePoint, lo tengo que tener compartido en Teams, pero tiene que estar dentro del, o sea, tiene que estar subido a la nube para que él lo pueda visualizar de una forma mejor. Si yo creo o descargo un archivo, lo tengo en mi carpeta de descargas localmente en la máquina o lo tengo en el escritorio de Windows, ahí él no lo va a poder visualizar. Entonces, idealmente tiene que estar en alguno de los servicios y algunas de las plataformas dentro de lo que es 365. Bien, y vamos a hacer un ejemplo concreto y vamos a irnos de vuelta a Word, a pesar de que ya lo habíamos abierto. Vamos a abrir otro Word acá, uno en blanco, o sea, uno vacío, y yo estoy utilizando el Word en línea. Se puede usar, obviamente, también el Word en escritorio, sí, ya lo vamos a abrir también, pero aquí tengo la versión en línea. Fíjense que cuando voy a trabajar con documentos de texto, automáticamente ya me aparece un icono donde él me dice que puedo hacer ya borradores de Copilot. Me dice que también puedo activar, si por algún motivo no aparece esta opción de entrada, dice que yo pueda presionar Alt más la letra I y él también me va a permitir activar esa opción. Y me dice seleccione el icono o presione al i para hacer algo con Copilot. Ese algo todavía no sabemos exactamente qué va a hacer porque no arrancamos nada, pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar una información que a mí me interesa, donde por ejemplo, a ver, voy a poner aquí en pantalla esto. Digamos que encontré esta información en internet. Esto sí, obviamente fuera de nuestra organización, pero justamente dije que puedo mostrar en Copilot en la presentación que tengo para hoy. Entonces puedo buscar esto y veo acá que tiene un resumen. No está muy atractivo que digamos como para presentarlo. De ahí justamente obtuve la imagen de la arquitectura que como le dije me gusta mucho porque si bien parece un enredo, si uno lo mira con detalle y lee todo lo que está ahí, va a encontrar la respuesta de cómo funciona esto. Entonces digo, esta información me gusta. En principio, en principio, desde Word, yo no le puedo decir a Copilot, andale la información de tal página web. Aparentemente, si lo pruebo, él va a buscar, pero después me va a terminar diciendo, no puedo leer todavía información de la página web. Entonces aquí vamos a recurrir al viejo procedimiento que nunca falla, que es el famoso copy-paste. Entonces vamos a copiar y lo voy a pegar en mi documento de Word. Entonces voy a pegarlo en el documento de Word. Bueno, ahí vamos a dejarle, bueno, está bien, estamos oscuro para esta hora, pero bueno. Entonces lo copio y lo pego. A partir de acá, yo puedo hacer varias cosas. Puedo, bueno, me deshago en forma manual de ciertas cosas que ya sé que no me van a servir, algunos comentarios, ¿verdad? Que de repente no, ya sé que no sirven. Pero por ejemplo, digamos que tengo aquí Microsoft Copilot, es una herramienta de productividad, bla, 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 la introducción que tiene explicando qué es. ¿Qué es lo que en principio puede hacer Word? Cuando yo selecciono un párrafo, ella me puede dar algunas ideas y dice escribir una solicitud, o sea, escribir un prompt, donde yo le puedo decir que con este texto en particular que acabo de resaltar, quiero que haga algo.
O simplemente le puedo decir que reescriba este texto para que lo ponga en otros términos con otras palabras y me dé un resultado un poco más claro. O eventualmente, si fuera una lista de ítems, le puedo decir que puedo visualizar como tabla. Que por aquí, bueno, aquí ya tengo tablas realmente, pero a ver, aquí un poco más abajo, yo que tenía una lista de ítems acá. Entonces yo le puedo decir que después vamos a pasar al Word en escritorio donde se va a ver mejor, porque acá está todo negro, no se aprecia mucho. Pero le digo, por ejemplo, esto quiero que lo conviertas en una tabla, algo sencillito, ¿verdad? Cosas simples. Entonces él automáticamente ve la posibilidad, bueno, ahí lo convirtió en una tabla de una columna nada más y de 5 filas, pero si tuviera un texto un poco más largo, posiblemente lo va a tratar de distribuir mejor. Entonces, inicialmente, lo primero que yo puedo hacer son cosas básicas con los textos que vaya seleccionando, ya sea que seleccione una palabra o que seleccione un párrafo entero, lo que fuera. Entonces, él lo primero que va a hacer es, me va a dar sugerencias básicas y sencillas. De vuelta, ¿verdad? Si yo le digo escribir una solicitud, entonces lo que va a hacer es, me va a permitir escribir el prompt y a partir de ahí yo empiezo a trabajar con este documento. Ahora bien, voy a guardar este documento. De hecho, ya está guardado automáticamente, ¿verdad? Pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar información general de Copilot. De Copilot. Como está automáticamente en el OneDrive, entonces él ya lo guarda, ¿sí? Está guardado en la carpeta de documentos. Vamos a cerrar este Word, vamos a cerrar el otro que tenía la síntesis de la reunión. Y vamos a ver que, si bien es cierto que dijimos, ¿verdad? Que podemos trabajar nosotros en línea, eh, que podemos trabajar con, o sea, que él va a buscar los archivos en línea, eso no quiere decir que yo no lo pueda abrir en el Word de escritorio, esta sí es ya la aplicación en sí, el que tenía abierto recién era el Word Online. Entonces, yo voy a buscar y aquí tengo información general de Copilot, ahora mismo, o sea, hace unos segundos fue el documento que creé recién. Y aquí vamos a visualizar un poquito mejor, porque nosotros posiblemente sabemos que cuando trabajamos con documentos de texto, cuando nosotros trabajamos con cualquier, bueno, no solamente documentos de texto, con documentos de Word, de Excel, lo que sea, si trabajamos online, tenemos gran parte de las herramientas, pero no están todas las herramientas, versus la posibilidad de trabajar en el escritorio, ¿sí? Entonces, si yo tengo las aplicaciones de escritorio, las que están instaladas en mi equipo, siempre voy a tener una mayor cantidad de herramientas que se pueden llegar a aprovechar, ¿sí? Bien, entonces, documento en bruto, lo tengo aquí en Word, ya le saqué el modo oscuro porque visualmente no quedaba muy bien, pero el mismo texto que tenemos aquí. Entonces, a partir de esta información, yo puedo ir haciendo todas las modificaciones que quiera, para cambiarle, por ejemplo, vamos a decirle aquí que quiero que reescriba el título de este documento. Entonces, él me dice, mira, te doy una sugerencia, le podemos llamar datos generales sobre Microsoft Copilot. Si no me gusta, acá me da tres opciones. ¿Cuál es otra? Detalles generales de Copilot. Tampoco no me gusta. Datos generales de Microsoft Copilot para 365. O sea que trata de hacer algunas variaciones, trata de hacer algunos cambios y me da algunas ideas. Y si me gusta, entonces yo puedo reemplazar, puedo insertarlo debajo para no perder el original. O simplemente le puedo decir volver a generar porque ninguna de las tres no me gusta. Entonces todo eso yo lo hago en un ambiente así sencillito y en un ambiente fácil de utilizar. Y acá, acerco un ratito la pantalla y fíjense lo que les decía hace rato. Encima del botón de reemplazar dice el contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto. Por eso decíamos hace rato que era muy importante que no es que porque la IA me generó, ya está listo. Lo tengo que leer, lo tengo que verificar, tengo que checarlo, pero no es copy-paste porque me dijo la IA y ya estamos todos felices. Y ojo porque él me lo va a advertir. Me lo va a decir en todas las aplicaciones, en Word, en Excel, en todo, me va a recordar para que yo no me tome todo esto muy a la ligera. Entonces le digo, no, no me gusta, a ver, dame más opciones y así voy interactuando. Esta es una línea, es solamente el título del texto. Puede hacer lo mismo con el párrafo entero o con el documento entero, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a cerrarlo nomás acá. Pero le digo, o le puedo pedir, ¿verdad? Dame una reescritura de este texto completo, de este párrafo completo. Entonces se toma un poquito más de tiempo, aún así es bastante rápido, ¿sí?
Y aquí, a ver qué me dice. Em, Me da otra vez tres opciones. Microsoft Copilot para 365, una herramienta de palabras más, palabras menos, sinónimos, cosas que no cambien mucho el sentido de lo que se está escribiendo, pero con otra terminología. Y me recuerda también ahí abajo, asegúrese de haber guardado cualquier contenido importante antes de seleccionar reemplazar. Y esto es muy importante. De lo contrario, Copilot quitará el texto original y lo reemplazará por el texto de arriba. Y básicamente ahí me está recordando algo que parece muy obvio, pero muchas veces en el apuro o de repente en el entusiasmo de lo que nosotros estamos trabajando, le damos reemplazar, 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 después volvemos, subimos, bajamos, pues ya no olvidamos que reemplazamos y lo que se reemplazó, se reemplazó. ¿Funciona o no funciona el deshacer? Sí, puede que funcione, ¿verdad? Pero me advierte algo por más obvio que parezca para que yo no me olvide que por algo ya me dice reemplazar o por algo me da la posibilidad de darle insertar abajo. Si yo inserto abajo es para que yo pueda comparar las dos versiones que tenga y a ver con cuál me quedo o cuál es la que me gusta. Y me da otra vez, como siempre, tres posibilidades y realmente varían un poquitito una con la otra para que tenga sentido, ¿verdad? O de lo contrario, eh, no tendría mucho chiste si de repente tampoco no son muy diferentes, ¿sí? Cuando estoy en el escritorio, además de hacer este trabajo sencillo, porque acá pareciera que no me da tampoco muchas opciones, yo tengo el botón de Copilot aquí arriba a la derecha, donde ahí sí me abre un panel donde voy a trabajar con los prompts. Digamos que lo que quiero hacer puede ser un poco más complejo, puede ser un poco más elaborado. Acá ya quiero escribir mi prompt teniendo en cuenta un poquito todos los requisitos que nos había dado hace rato. Y em, entonces ya me da nuevamente sugerencias. Si tuviera un historial de chat, si es que ya hubiera escrito algo anteriormente, aparecería ahí. Me vuelve a dar ideas. ¿Quieres resumir este documento? ¿Quieres hacer una llamada a la acción? O simplemente quieres redactar tu prompt y de vuelta ver indicaciones donde me voy a ir otra vez a la lista de sugerencias. Siempre voy a tener las sugerencias de prompts hasta que me vuelva ducho en el tema o especialista en el tema de escribir. Pero básicamente él siempre va a tener presente la posibilidad que me facilite también ese proceso de ver qué es lo que estoy haciendo. Y me dice, resumir este documento, dice, ¿verdad? Entonces yo le digo resumir este documento. Vamos a ver cómo me acorta todo esto, a ver qué tanto me lo acorta. Y cuando utilizo el panel, se van generando todos los resultados según el prompt que yo le haya dado en el panel. Porque en este caso, como es un resumen del documento, entonces técnicamente podría ser un documento nuevo, un documento aparte. Y él me da la posibilidad que yo lo lea, de que vea si me gusta o no. Y puedo copiarlo y pegarlo, por supuesto, en un documento en blanco para ver inclusive cómo queda, ¿verdad? Vamos a hacer aquí justamente eso, en un documento en blanco. Le digo pegar. Y fíjense, un resumen del documento anterior que tenía 8 páginas. Tiene 8 páginas en total el documento original. Y el resumen es una sola página. Hay que ver si efectivamente está bien o no y si es que realmente es lo que yo quiero. Y una cosa muy importante, fíjense, aquí abajo dice 13 referencias. ¿Y qué significa esto? Que él va a tomar como parte del resumen de dónde sacó la información. ¿Sí? De dónde sacó la información. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es ver en qué parte del documento está esta referencia o de dónde sacó esa información. Y si ustedes se fijan, voy a cambiar un ratito otra vez al documento resultante. Aquí dice 45, ¿verdad? Parece que no tiene mucho sentido, pero realmente me está diciendo la referencia 4 y la referencia 5. Acá dice 1011, pero realmente está diciendo referencia 10 y referencia 11 posiblemente. Acá nomás ya no tiene mucho sentido porque yo ya lo copié y lo pegué. Pero en el documento original, yo lo que voy a ver, y aquí se los voy a acercar un poquito más, fíjense, por ejemplo, en ese punto que dice chats y reuniones en Teams, me da el resumen, y dice 6 y 7. Entonces, esas referencias 6 y 7 son el origen de donde él quitó. El texto original estaba en esta parte del documento y el texto original estaba en esta parte del documento. Un poquito más abajo, acá está lo que decía, ¿verdad? La referencia 12, la referencia 13, entonces hace otra vez
una suerte de índice donde él me muestra de dónde sacó esa información, o de dónde la resumió, o de dónde vino, para que yo siempre sepa el origen de lo que estoy utilizando antes de poder aplicarlo. Y puedo ir a ver, puedo ir a saltar a ese lugar donde me muestra otra vez, esta es la referencia 6, esta es la referencia 8, esta es la referencia 10, ¿ven? Entonces, y no sé si se llega a notar, pero me lo resalta ahí un poquito de una forma tenue, pero me lo resalta y me dice, de aquí saqué esta información. O sea que eso es lo que usé para poder hacer este resumen. Entonces siempre yo tengo la posibilidad de saber de dónde viene la información y qué es lo que él está haciendo realmente. Bien, entonces aquí tengo varias opciones que puedo ir trabajando y que puedo ir aprovechando para trabajar con mis documentos de Word para hacer lo que estábamos mencionando hace rato, ¿verdad? Todo de alguna forma se traduce en las categorías, comprender algo de este texto, quiero ver la posibilidad de preguntar algo, de personalizar, a la hora de preguntar, por ejemplo, ¿cómo me puede ayudar Copilot? Preguntar significa hacer preguntas sobre ese texto en base a lo que él leyó del documento. Y ahí incluso ya puedo yo poner un contenido mío, ¿sí? ¿Me puedes proporcionar ejemplos específicos de esta presentación sobre cómo puedo mejorar tal cosa? Entonces él me facilita ya el camino para que el prompt, para que la pregunta en sí, la consulta en sí esté ya lo más elaborada posible y para que a mí me facilite el trabajo. La IA no va a hacer el trabajo por mí, pero sin duda me lo va a facilitar tremendamente. Me lo va a hacer mucho más rápido, me lo va a hacer mucho más fácil. Eso me va a permitir que yo sea más productivo y más creativo a la hora de trabajar con documentos, con presentaciones, con planillas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de eso se trata y no necesariamente de que él haga el trabajo por mí, yo ya no tenga que pensar nada, o esa gente que todavía se preocupa si es que se va a quedar sin trabajo o no. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿verdad? Lo que todavía las personas se están preguntando. Bueno, vamos a avanzar rápidamente para no pasarnos mucho tiempo. Esto estaba previsto realmente para casi 1 hora y media, pero ya pasó 1 hora otra vez. Entonces vamos a ir acelerando un poquito el proceso. ¿Qué pasa cuando yo quiero trabajar con planillas electrónicas? Vamos a Excel, que posiblemente, dependiendo de qué tanto use Excel, puede ser lo que más me interesa a mí o no. Tengo un archivo completamente con datos ficticios, ¿verdad? Que quiero utilizar. Y al igual que lo que vimos en Word, voy a tener en el mismo lugar el botón de Copilot para que él me abra un panel, para que también me dé las ideas de lo que puedo hacer en Excel. Me dice que el autoguardado está desactivado, que esos comentarios al margen también para que yo pueda habilitarlo o no. Entonces le voy a decir que sí active. El autoguardado es lo que viene por default con cualquier documento que esté en la nube y que me permita a mí trabajar de manera que yo no me preocupe de si se guardó o no el documento. Una de las tantas ventajas de que el documento esté en la nube. Cuando quiero trabajar con datos como estos que no tienen ningún tipo de formato, siempre es recomendable que yo inserte el formato de tabla, que más allá de facilitarme el proceso de ponerle un formato que sea atractivo, en este caso una planilla o lo que fuera, también le va a ayudar a Copilot a que pueda interactuar mejor con los datos que están acá. No es lo mismo que yo trabaje con una planilla que no tenga ninguna tabla a que lo haga con una que sí tiene. Entonces le voy a llamar ventas inmuebles. Le voy a poner un nombre a mi tabla. Bien. Entonces, más allá del formato, yo puedo comenzar a trabajar con Excel de la siguiente forma. Posiblemente muchos de los que son usuarios de Excel ya conocen lo que hace un tiempo apareció en el 365, hace un buen tiempo ya realmente, lo que se llama analizar datos. Analizar datos está en todas las suscripciones de 365 y es una puerta de entrada ya al uso de la inteligencia artificial sin que nosotros lo sepamos directamente, donde él descubre información sobre los datos o descubre las conclusiones, como él le llama, y me dice, bueno, mira, acá rápidamente, así de onda, sin que vos me preguntes nada, yo te puedo dar algunas ideas de qué podés hacer con esta información. Entonces aquí me dice, mira, podés hacer una tabla dinámica donde ya se resuma el total por las operaciones y por tipo, eso él lo detectó solito sin preguntarme nada. Podés hacer un gráfico donde se haga una referencia a la superficie, por ejemplo,
¿verdad? La superficie porque estamos hablando de propiedades que tienen metros cuadrados. También puedes hacer otro gráfico con otro tipo de gráfico, un gráfico de barra donde tengas un resumen por superficie y por tipo. Acá tengo los tipos, ¿verdad? Si son departamentos, dúplex, oficinas y qué superficie tienen. Entonces me dicen los depósitos, obviamente, son los que tienen mayor superficie, porque normalmente son los más grandes, y así sucesivamente. Y me muestra unas conclusiones que él saca ya en forma automática y acá abajo me dice mostrar 39 resultados más que tiene para mí esperándome. Esto ya es algo que está en Excel, independientemente si yo tengo Copilot o no, que lo puedo utilizar si es que todavía no lo estoy haciendo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque tiene una cierta relación, porque ya usa parte de lo que es la inteligencia artificial para hacer estas conclusiones, para poder obtener estos datos, pero él lo hace en forma automática. No responde directamente a nada que yo le haya pedido, pero sin duda muchas veces puede ayudar. Ah, y comentario al margen. Si me gusta algo de lo que veo acá, mira, esta tabla, la verdad que la acertaste y me resirve. Entonces le digo que automáticamente tengo una sola hoja de cálculo ahora. Le digo, me encanta, agregame nomás ya esa hoja de cálculo. Y ya me tira aquí la información que después yo la puedo mejorar. Porque yo digo, no, este me gusta más que esté de esta forma y ahí me gusta más cómo quedó como resultado. Pero él automáticamente ya con los descubrimientos que va haciendo con el análisis de datos, ya me facilita también este proceso de hacer la tabla dinámica. Y es más, todavía existe mucha gente que no sabe hacer tabla dinámica en Excel. Los que ya saben hacer dirán, no, eso es imposible. No, hay muchísima gente que no sabe hacer tabla dinámica. ¿Qué pasa si yo tengo los datos, no sé hacer tabla dinámica, pero sé usar análisis de datos o analizar datos? ¿Cómo se hace la tabla? No sé, pero acá él ya me está sugiriendo y ya me encanta esto y me sirve. Entonces, puede facilitarle mucho la vida a una persona que no necesariamente maneja esto. Pero bueno, vamos a algo un poco más completo y un poco más interesante que es Copilot, que sí me va a permitir que a través de mi prompt, a través de mi consulta, ¿verdad? Yo pueda hacer otras cosas también interesantes. Y la misma historia de siempre, me va dando ya sugerencias, mostrar información de datos, mostrar una sugerencia, cómo puedo resaltar, etcétera, etcétera. Y aquí probemos lo siguiente. Dice, haga una pregunta o dígame qué le gustaría hacer en, y me muestra ahí un rango completo de datos, que en este caso él va a mirar los datos que yo tengo que van desde la celda A1, si se fijan acá, van desde la celda A1 y va hasta la celda I318. O sea que de entrada luego él ya me identifica cuál es el rango de datos que yo estoy utilizando. Por eso me dice que él se va a centrar en ese espacio, digamos, de filas y de columnas. Y yo le digo, bueno, a ver, de esta información necesito, ¿podrías resaltar los totales? Y acá voy a utilizar, no hace falta, pero si le ponemos entre comillas simple, él identifica mejor que es una columna. Resaltar los totales que sean mayores a 1 millón. Algo sencillo. Le pedimos algo así facilito a ver qué me puede ayudar o cómo puede interpretar él eso. No cumple con el prom ideal porque es demasiado corto, pero es lo que yo necesito y puede ser también así cortito si es que está correcto. Entonces, cuando yo le digo resaltar los totales que sean mayores a 1 millón, él está haciendo una lectura de la información, está tratando de ver más o menos con la poca información que yo le di a ver qué es lo que puede hacer y si es que encuentra algo que se pueda ajustar a eso, lo va a aplicar o no. Y acá, antes de hacer nada, antes de aplicar, él me dice, mira, claro que sí, me dice así re buena onda, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a aplicar en este rango de celdas, tenés una regla de formato condicional. Yo no le dije nada, yo le dije resaltar nomás. ¿Cómo va a resaltar? No sé y no me interesa, ¿verdad? Pero él me dice, vamos a aplicar algo que se llama formato condicional, donde los valores de la celda que sean mayores a 1000 se vayan resaltando y va a tener este formato. Entonces, si me gusta, si me parece que tiene sentido, le digo aplicar para ver si es que realmente es o no lo que yo quería. Y ahí más o menos, ¿verdad? Porque justamente mi prompt fue muy corto. Entonces, él aplica a todo ese rango en particular y detecta ciertas cosas que puedan hacer. Yo le digo, no, espera, un poco deshacer, no me gustó mucho eso, ¿verdad? Pero entonces él me sugiere, él me detecta la herramienta que yo puedo utilizar, él me dice, ¿será que esto es lo que querés hacer? Puedes aplicar y por supuesto en cualquier momento puedes hacer.
y así sucesivamente puedo ir viendo la posibilidad de ver si es que se ajusta o no, ¿verdad? También yo digamos, aplicar, como dice recién, podría decirle que sí, que podría hacer eso que me sugirió. Y como él me dice, voy a mejorar un poquitito. Los montos de la columna. Ah, bueno, y ahí luego también está mi problema. Fíjense que yo le puse totales y mi columna se llama total. Posiblemente ese fue, entre otras cosas, uno de los problemas. Entonces le digo, mira, vamos a mejorar un poco acá el prompt, vamos a corregir algunas cositas, a ver si de repente esto te sirve un poco más. Vamos a ver si hace igual o si hace una diferencia. Pero finalmente todo tiene mucho que ver con la calidad de lo que yo le pueda escribir. ¿Sí? Tarda un chiqui, me vuelve a mostrar otra vez. Vamos a ver si ahora sale igual o sale otra cosa. Ah, ahora sí nos entendemos. Yo le puse totales y la columna se llama total. Cuanto más preciso yo pueda hacer, mejor. Entonces, este sí me gusta más. Este sí me gusta más. Después, bueno, obviamente esto ya lo vamos a hacer a mano nomás para no pedirle, pero él automáticamente puede hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo? Aplicó un formato condicional donde aplicó una regla y esta regla tiene exactamente lo que yo le pedí, los valores que sean mayores a un millón. De vuelta, ¿qué pasa si yo soy un usuario básico de Excel? No tengo idea de qué es un formato condicional, pero sí sé lo que quiero hacer dentro de la planilla. Crea una tabla dinámica donde se puedan visualizar eh, la suma de. Y ahí voy a ir otra vez porque tengo una sola columna numérica, ¿verdad? Entonces no tengo para elegir mucho. La suma de total por tipo, por tipo y por ciudad. Yo le pongo las comillas simples, pero puedo no ponerle, pero al poner la comilla simple para él es un poco más rápido identificar qué columnas son las que yo quiero. Entonces le pido que me cree una tabla dinámica. Ahí ya, obviamente sabiendo que conozco un poquito más, pero le digo, créame vos la tabla dinámica, a ver cómo me la sugerís, a ver cómo vos la podés ver. A diferencia del analizar datos que vimos hace rato, acá sí yo estoy siendo específico y sí le estoy mostrando qué es lo que quiero. Y fíjense que acá el resultado es diferente. Me da la tabla dinámica, me dice se analizaron los datos, dice tipo y ciudad, corresponde con lo que yo le pedí. Y como me dijo hace rato el analizar datos, puedo agregar esta hoja de cálculo. Pero aquí abajo también dice, la consulta solicita una tabla dinámica que muestre tal cosa. Por lo que proporcioné el tipo visual y completé la configuración. Aquí tiene una tabla dinámica basada en tu solicitud. Por ejemplo, el total general, o sea, me da tipo una explicación ahora de lo que hizo. Y esto es algo informativo que yo puedo también copiar y pegar en el caso de que yo esté trabajando en algún tipo de informe. Si yo tengo el informe, si yo tengo el resultado de la tabla, y además de la tabla dinámica quiero acompañar de una explicación que por supuesto después la tengo que reelaborar un poquitito, también puedo utilizar y copiar y pegar ya dentro del informe. Por si alguien me pregunta cómo hiciste esta tabla dinámica o de dónde sacaste esta tabla. Entonces me da un resultado adicional que va a ser un texto que también él puede sugerir a la hora de explicar de dónde vino esta información. Entonces, efectivamente, me hizo la suma de los tipos de propiedades por ciudad como yo le había pedido. Entonces, apenas una lista o un par de ejemplos, ahora sí muy cortitos, pero acá yo puedo ir viendo, como siempre, analizar qué puedo hacer en Excel. Puedo aplicar formato, puedo entender mejor los datos, puedo crear fórmulas, ojo con eso, puedo crear fórmulas donde diga generar una sugerencia yo puedo agregar una sugerencia a una columna, por ejemplo, que tenga una fórmula, una columna nueva. Puedo agregar eh, inclusive columna para extraer el mes. Esto, por ejemplo, está interesante. Agregar una columna para extraer el mes de la fecha. Para eso tengo que volver a mi hoja de datos. Entonces, vamos a ver acá, crear fórmulas para extraer el mes. Entonces, él automáticamente me escribe eso y vamos a ver cómo me ejecuta. Y vamos a ver qué fecha toma también porque tengo dos columnas de fecha.
Tengo la fecha de alta y tengo la fecha de venta de este producto, ¿verdad? De estas propiedades. Entonces, ahí me da la opción para asegurar una columna estrella de información. Por favor, especifique qué tipo de información desea extraer. Eh, exacto, y ahí justamente está. Fíjense, él me dice, ¿quieres extraer el año de la columna fecha de alta o alguna otra información? Entonces, posiblemente yo tengo que ser un poco más específico para que él pueda saber de dónde va a extraer la fecha. Entonces, él me sugiere otra vez y me dice otra vez qué es lo que necesita. Y ahí volvemos a lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Que, eh, que mi prompt tiene que ser lo más específico posible, ¿sí? Entonces me da siempre sugerencias, me da siempre ideas para que yo las pueda ir aplicando, pero puede generar básicamente un montón de elementos dentro de lo que son las planillas, entre fórmulas, entre tablas dinámicas, analizar los datos, preguntar cosas relacionadas con los datos para que yo pueda saber también mejor y por supuesto después tarde o temprano me va a llevar otra vez al Copilot Lab donde voy a tener más opciones nuevamente que puedo trabajar dentro de Excel. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a uno más para no quedarnos sin tiempo. Vamos a abrir un PowerPoint, porque no me quiero pasar de la hora y media porque ya va a ser abusar de su bondad. En PowerPoint yo tengo Copilot. Y le voy a decir que quiero, una de las cosas más requeridas es poder crear presentaciones por nosotros. Y uno de los ejemplos que más frecuentemente se ve, ¿por qué? Porque es lo que la mayoría quiere, ¿verdad? Los que no somos buenos en diseño, los que no somos buenos con los colores, entonces vamos a encontrarnos con el problema de que nos lleva tiempo seleccionar algunas cosas. Entonces yo voy a decirle que quiero crear una presentación a partir de un archivo o puedo crear una presentación acerca de, y ahí le digo sobre qué quiero hacer la presentación y él me va a conseguir la información, o quiero comprender mejor tal cosa, etcétera, etcétera. Yo quiero crear una presentación a partir de un archivo. ¿Y cuál va a ser el archivo? ¿Se acuerdan de nuestra información general de Copilot? Acuérdense del proceso que hicimos. Fuimos a una página web, copiamos y pegamos los datos en Word. Ahí probamos algunas cositas en Word, sacamos el resumen, una serie de cosas, pero guardamos ese documento. Y ahora le voy a decir que esa información de Copilot la quiero volcar en una presentación de PowerPoint. Entonces le digo, sí, quiero crear una presentación y quiero usar el documento de información. Acá tengo el resumen también. Puedo pedirle haga una presentación del resumen, pero se acuerdan que era una sola página. Vamos a hacer el que tenía 8 páginas, que ahí él va a tener mayor cantidad de información eh, y va a poder nutrirse, digamos, de todo lo que está dentro de ese documento de Word. Acuérdense que ese documento de Word estaba guardado en mi OneDrive. No tiene que estar localmente en el equipo, tiene que estar en la nube para que él pueda encontrarlo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a combinar toda la información, se va a nutrir de todos los datos que tiene ese documento de Word, lo va a leer, lo va a analizar, lo va a estructurar y lo va a convertir, si Dios quiere y si todo sale bien, en una presentación de PowerPoint, generando diapositivas, 80-90%, buscando algunas cosas finales. Acá tenés tu presentación. Información general de Copilot para Microsoft 365, donde él va identificando cada uno de los componentes que estaban dentro del documento de Word, algunas imágenes que obviamente después hay que ver si las reemplazamos o no. Tengo 24 diapositivas a partir del documento de 8 páginas, porque él fue detectando los diferentes, las diferentes secciones de ese documento y lo fue preparando. Ahora, uno dirá, no, pero Fernando, espectacular, te hizo la presentación, pero tu diseño es horrible. Claro, y después de ahí ya puedo ir a cosas básicas como aplicarle un diseño en general, que esto no tiene nada nuevo, pero, mejor aún. En lugar de utilizar, y acá él mismo me sugiere, que vaya a usar el designer. El designer es algo que también ya tiene la herramienta PowerPoint en 365, esto ya no es nuevo. Y el designer, como su nombre lo indica, es una herramienta que me ayuda a que yo rápidamente pueda darle un formato más atractivo y más profesional. A lo que hoy es una diapositiva en blanco con una serie de tipografía que no está mal,
pero la puedo convertir, por ejemplo, en una presentación con un video de fondo. O lo puedo convertir en una presentación ya con otro tipo de imágenes y a partir de ahí el designer lo que hace es me ayuda con una serie de ideas, de diseños que pueden ser más atractivos para lo que yo tengo y para lo que yo quiero mostrar dentro de esas presentaciones. El designer sí está disponible para cualquiera que tenga suscripción de 365, no hace falta que tenga Copilot, pero el mismo Copilot me dice por qué no usas el designer. O sea, él mismo me sugiere que complemente, es más o menos parecido a la misma herramienta que vimos recién en Excel, donde tenía el analizar datos y aparte el Copilot. Acá tengo el designer y aparte tengo otra vez el Copilot. Entonces, con el designer yo rápidamente voy encontrando diferentes diseños en general para lo que tengo en la diapositiva, que cada una puede tener una diferente, o puedo ver que siga una línea. ¿Ven? Aquí él me da rápidamente diseños que implican el uso de diferentes elementos de Smart Art, de diferentes formas de presentar la información, y así sucesivamente voy dándole forma para que cada uno de estos tenga un aspecto visual diferente. Pero es lo que posiblemente muchos de nosotros siempre soñamos, que a partir de un documento yo ya pueda generar la presentación. Sin duda es algo bastante interesante y un muy buen punto de partida a la hora de trabajar con presentaciones. Porque a veces tenemos el informe del documento, el informe del nuevo producto que se va a lanzar, o tenemos el brochure de algún producto que estamos por lanzar y después alguien tiene que hacer la presentación. Entonces, si tengo ya ese documento base, si tengo ya ese contenido generado, ya lo puedo reutilizar y automáticamente ya lo puedo convertir en una presentación y hacerlo de una forma mucho más rápida. Si existían formas ya anteriormente de exportar datos de Word y llevarlo a PowerPoint y convertirlos en presentaciones, pero prácticamente ni punto de comparación, porque ese era un poco más duro en el sentido de que ahí simplemente hacía una suerte de copiar y pegar y bueno, según algunas configuraciones previas que tenía que tener el Word, me sacaba algo más o menos parecido. Aquí, cuando yo utilizo Copilot y cuando le digo crear una presentación a partir de tal documento, él hace mucho más que eso, él revisa más contenido, inclusive, por más que yo le diga, eh, hacer la presentación en base a este documento, si él le encuentra alguna otra información que está relacionada y muy ligada a ese documento, también puede llegar a sacar datos de ahí. Y para eso él me va a avisar y me va a indicar, ¿verdad? Que usó este, tal o cual contenido. ¿Se acuerdan cuando me daban las referencias? En el caso de que él haya referenciado otro documento aparte del que yo le indiqué. Y me dice otra vez, este es el esquema de la presentación que estoy preparando. Ahí ya detectó, según los títulos, cuáles son los puntos más importantes. Este es un borrador de la información general de Copilot. He creado 24 diapositivas y he realizado algunos cambios basados en su documento. He realizado algunos cambios y te dice cuáles son los cambios. Se han incluido notas, se han agregado tal cosa, etcétera, etcétera. Es más, fíjense, en PowerPoint me puso notas del orador, que son las que eventualmente después yo puedo utilizar para la presentación, para leerlo si es que lo quiero hacer cuando estoy presentando. Entonces ya me puso notas del orador. Eso está bueno también. ¿Sí? Entonces, si mi documento está bien completito, él me puede enriquecer todavía eso. No es que simplemente vuelca las diapositivas y ya está, sino que siempre le pone un plus, siempre le pone. Y para que todo eso tenga un aspecto un poco más lindo, entonces te recomiendo usar el designer para que ya le des un vistazo un poco más agradable. Entonces, de vuelta, ahora tenemos una serie de posibilidades, de cosas que hacer, pero sin duda el hecho de que ya podamos crear presentaciones de una forma mucho más rápida es algo sumamente interesante. Y acuérdense, yo traje la información de internet, yo hice un copy-paste nomás en el Word. Imagínense si el Word hubiera sido un documento mucho más elaborado, mucho mejor redactado. No digo que lo de internet esté mal, ¿verdad? Porque era la página Microsoft la que usamos, pero si ese documento está bien elaborado, entonces va a ser mucho más fácil y mucho más preciso todo lo que se vuelque dentro de la presentación de PowerPoint que él está generando, ¿sí? Y bueno, y después, por supuesto, otra vez todos los prompts que puedo usar, que muchos de ellos giran en torno a los mismos conceptos, ¿verdad? Pero siempre se personaliza según lo que yo esté trabajando. No me va a dar los mismos prompts para Word, no me va a dar los mismos prompts para Excel, no va a ser lo mismo para PowerPoint, siempre van a haber cosas puntuales para cada herramienta que me van a facilitar después.
el hecho del resultado que puedan llegar a obtener o no dentro de eso. Entonces, puedo especializarme en diseñar prompts de la mejor manera posible o puedo utilizar directamente las sugerencias que él me da para poder hacerlo de una forma más interesante. ¿Sí? Bien. Eh, ok. Vamos a el 365 de vuelta. Pues acá también quiero mostrar algunas cosas interesantes. A diferencia de Word, Excel y PowerPoint que tienen sus aplicaciones de escritorio instaladas, en el caso del Outlook, si yo veo de buenas a primeras, este es el Outlook que está instalado en el escritorio, la aplicación de escritorio, y sin embargo acá voy a ver que de entrada no veo la opción de Copilot como en las otras aplicaciones. Entonces, si yo quiero aplicar Copilot, acá tampoco no está en el costado, es recomendable que yo recurra no a la versión de escritorio, sino que vaya a mi 365, a mi pantalla inicial, o sea, el portal de 365, y que trabaje con el Outlook en línea. Ahí voy a tener mejores resultados. Entonces, cuando yo empiece a trabajar, acá sí voy a encontrar que tengo un icono de Copilot en la versión online, donde otra vez me va a dar una bienvenida parecida a la que ya tenía hace rato, pero todas estas van a estar relacionadas con seguramente los correos electrónicos que de repente pueda tener. Entonces, compartir notas de la reunión, podría volver a tomar el ejemplo de la reunión anterior o podría elegir otra reunión que tengo, ¿verdad? Y también puedo consultar mi calendario. Por ejemplo, dice maximice sus tiempos. Este es bastante útil. ¿Qué hay en mi calendario para mañana por la mañana? En particular no tengo nada, así que obviamente me va a decir que no hay gran cosa. Pero le puedo decir, por ejemplo, que tengo agendado para el jueves de la próxima semana a las 19 horas. Y le hago esto como una pregunta simple. Acá como es muy básico lo que quiero hacer, no me preocupa tanto del prompt. Y simplemente le pregunto, ¿por qué? Porque alguien me acaba de preguntar, "Che, ¿será que nos podemos reunir el próximo jueves a las 7?" Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente hoy por hoy? Espera un rato y me voy a mirar mi calendario. Pero si no quiero ir a mirar el calendario y quiero preguntarle a Copilot, le digo, ¿qué toca hacer el próximo jueves? Fíjate en vos a ver si voy a tener tiempo libre o no a esa hora. Y me dice, el jueves de la próxima semana tenés dos eventos agendados. Uno es una charla de Data Platform a las 19 horas y otra es una reunión a las 19:30 horas. Entonces ahí de entrada también ya sé que no puedo eh, utilizar esos espacios. Y además está a decir que si quiero ir a mirar el calendario y me voy a mirar el próximo jueves que ya es 5, entonces efectivamente acá hay dos actividades que por cierto están medio superpuestas uno con la otra. Entonces, evidentemente él tiene la posibilidad de revisar eso y de poder ver, porque por supuesto se fue a consultarle al Outlook, no es que me va a inventar tampoco las cosas. Entonces, ¿qué tengo para tal día, tal hora? ¿Qué tengo para mañana? Quiero compartir notas de tal reunión. Quiero, bueno, lo que ya vimos hace rato de codificar. Y ahí podemos ir viendo nosotros qué es lo que implica ponerme al día también de repente. Pero esto lo voy a encontrar solamente en la versión online por el momento, porque ahí le va a ser más fácil conectarse con el Exchange, revisar mi calendario, revisar el Teams, revisar todo lo que yo de repente pueda llegar a tener. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta con el Outlook. Y por ejemplo, si yo tengo, a ver, aquí por ejemplo vamos a usar un ejemplo. Quiero ponerme al día, quiero ponerme al día con, vamos a ponernos acá, ponernos al día. Y le digo, por ejemplo, quiero ponerme al día con, vamos a ponerle aquí, vamos a copiar el ROM. Quiero bueno, vamos a hacer uno nuevo, vamos a hacerlo más fácil. Quiero un resumen de los últimos 5 correos recibidos de Ana de Platzi, por ejemplo. Vamos a ver si puedo identificar algo con esa poca información que le di. Ana de Platzi es el nombre de un contacto externo, ¿verdad? Que siempre me envía su boletín, su newsletter y me dice, vamos a ver si lo detecta. Claro que sí, aquí tienes un resumen de los últimos correos recibidos de Ana de Platzi. Hace un par de horas te envió un correo sobre una oferta especial para acceder a tal cosa. El martes por la mañana, Ana te envió un correo titulado La industria de tal. El jueves pasado te envió tal cosa. Y si
efectivamente, algunos de estos correos que yo recibí son de mi interés. Entonces le digo, ah, mira, acá me envió una oferta. ¿Se acuerdan la referencia? Siempre tengo aquí abajito la referencia uno, la referencia 2, la referencia 3. Y eso lo que va a hacer es, me va a llevar al correo de esa persona. Entonces acá está efectivamente Ana de Platzi, el correo que me envió hoy a las 7 de la tarde, un poquito antes de arrancar. Y efectivamente estaba su oferta, el costo, bla, bla, bla. Aquí me da una herramienta también muy interesante dentro de lo que es el correo. Me puedo hacer un resumen de qué es lo que tiene este correo, porque no quiero leerlo todo y está lleno de imágenes, una serie de cosas. Ana te informa que usted puede acceder a los mejores recursos en 72 horas. La oferta incluye esto, los cursos están disponibles, usted podrá descargar. Ana te anima a que abras tu billetera y compra el curso, ¿verdad? En otras palabras. Resumen, chao. No hace falta que yo lea todo esto, por más que no era muy largo, pero no tengo ganas o no tengo tiempo de leer todo y que botón de acción, que imagen, que esto, que lo otro. Entonces, resumen rápido del correo. Esa es una herramienta sumamente interesante para cualquier correo electrónico que de repente o sea muy largo o lo que fuera. Entonces, además de hacerme el resumen de los 5 últimos correos, creo que fueron los que me trajo, yo puedo ir viendo en detalle cada uno de ellos y después puedo ir pidiendo otra vez que me sintetice en cuánto, 6 líneas, 5 líneas, todo lo que escribí acá. Fíjense, todo este bla, 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 bla del correo, él me lo sintetiza acá en 2, 4, 5 líneas. Entonces, obviamente, siempre esto va a ser mucho más interesante. Justamente uno de los desafíos que tenemos hoy en el correo electrónico es poder leer todos los correos porque recibimos miles de correos todos los días o cientos de correos todos los días y que a la semana se convierten en miles, perdón. Entonces, apenas una de las tantas cosas que podemos hacer desde el Outlook, preferentemente en línea, y que ayuda a tener un mejor desempeño para ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Siempre en torno a las mismas preguntas y por supuesto después todas las solicitudes que son bastante largas y bastante extensas. Entonces, recapitulando, nosotros podemos acceder a Copilot a través de la suscripción, que es la que me va a dar o me va a liberar todo el poder de las herramientas que podemos llegar a trabajar dentro del 365. Pero también, si es que todavía no podemos o no estamos listos para tener una suscripción o todavía está fuera de nuestro alcance o el motivo que sea por el cual no lo podemos utilizar, tampoco no todo está perdido. Y aquí voy a cambiar mi pantalla, voy a dejar de compartir y voy a compartir un ratito el escritorio. ¿Cómo podemos nosotros explorar el mismo Copilot? O sea, la misma tecnología, pero no tan potente y no tan extensa como la podríamos hacer, pero de una manera gratuita. Copilot está desde el navegador Edge, está disponible en Microsoft. Entonces yo simplemente tengo que abrir el navegador, tengo que tener, eh, digamos, no es que tengo que tener, pero puedo tenerlo de una forma con mi cuenta personal, dependiendo con qué cuenta está asociada mi cuenta de Windows, de Microsoft. Acá ya me sale Copilot, donde él me va a ayudar a abrir el Copilot y aquí es donde yo voy a encontrar una pequeña diferencia. Todo esto que estamos viendo a partir de ahora es Copilot free, sin que yo tenga que comprar nada todavía. Y si ustedes se ponen a pensar, van a ver que esto es muy parecido porque me vuelve a mostrar la misma estructura, me vuelve a mostrar opciones e ideas, pero en base a lo que yo pueda tener dentro del navegador. Y aquí arriba van a ver, aquí en la parte superior, en este lugar específicamente, dice trabajo y web. ¿Cuál es la diferencia? Yo aquí estoy logueado con mi usuario de mi cuenta de 365, la misma cuenta que estoy utilizando. Y cuando le diga trabajo, él va a hacer la búsqueda, como habíamos dicho hace rato, dentro de lo que es el 365, dentro de lo que es mi suscripción. Y si le digo de la web, entonces va a ser directamente contra Internet y contra todo lo que él pueda generar navegando libremente en la web. Entonces va a ser una pequeña diferenciación entre uno y otro, pero esto es gratuito y lo tengo desde el navegador Edge. Se puede poner también como un, como una extensión de Chrome, pero además está decirle por razones obvias, verá que va a funcionar mejor en el Edge. Y también tengo la app que puede estar dentro del Windows, dentro del sistema operativo, que es básicamente la misma estructura,
pero es una app que yo la descargo, bueno, ya viene realmente incorporada con las últimas versiones y también me va a dar la misma funcionalidad que tenía desde el navegador. Aquí desde la web lo que tenemos interesante es que podemos jugar con la generación de imágenes, con otras cosas que son también súper interesantes, pero es un complemento de Copilot que nosotros podemos utilizar de forma gratuita. Lo tengo desde el navegador, desde la aplicación del Windows y también lo tengo desde el dispositivo móvil que también por supuesto tiene para Android y para iOS sin problema la posibilidad de descargar también la aplicación que corresponde a cada uno de los sistemas móviles. Entonces yo puedo arrancar con el Copilot gratuito, puedo ir trabajando con el hecho de comenzar a conocer los prompts, a poder redactarlos, a poder hacer las preguntas correctamente y de manera que cuando en algún momento yo pueda tener la posibilidad de acceder a una suscripción, en el caso de que tengamos cuentas de 365 empresariales que no va a depender de nosotros, va a depender de la empresa, ya vamos a estar bastante más preparados para poder trabajar, porque no sería lo mismo que yo hoy escuche, o mejor dicho, que yo tenga una suscripción de 365 con Copilot y que no sepa hacer nada, a que ya venga practicando con las versiones gratuitas, que ya venga redactando el prompt, ya sea ahora la estructura del prompt adecuado que de repente quiero compartir, etcétera, etcétera. Y de esa forma voy a estar ya mucho más entrenado para cuando se dé la posibilidad de que nosotros efectivamente podamos acceder a una cuenta paga, por decirlo de alguna forma, y de esa manera vamos a aprovechar mucho mejor el resultado de lo que podamos obtener. Entonces, esto con el poco tiempo que tenemos es una muy breve demostración, rápidamente hay un recorrido así muy veloz por alguna de las aplicaciones. Además, está decir que podemos ver en cada una de ellas en detalle, mucho más detalladamente que podemos hacer en Excel exactamente, cuáles son los prompts de Excel que son bueno, más útiles. Va a depender mucho de repente de quién lo use, en qué área estemos, pero se puede ver otra vez en detalle en cada uno. Pero la idea espero que por lo menos haya llegado, ¿verdad? Que es saber qué realmente podemos hacer o qué es lo que realmente podemos lograr con toda esta fabulosa herramienta que Microsoft nos pone a disposición. Y esto es solamente en Microsoft 365 o Microsoft Copilot para 365. Además está decir que el Copilot está incorporado en todo el ecosistema de Microsoft. Ya lo estamos encontrando nosotros en otras herramientas fuera del 365 y el objetivo es que sea el corazón de todo lo que Microsoft está trabajando hoy. Así que es algo que nos conviene que podamos aprovecharlo y sacarle el máximo provecho porque realmente está ahí para facilitarnos la vida. No nos va a reemplazar, no va a ser Skynet que nos va a dejar sin trabajo. Realmente lo que va a ocurrir es que se va a reinventar todo una vez más. No es la primera ni la última vez que va a ocurrir. Vamos a trabajar de una manera diferente. Y la idea, como dijimos hace rato, es que la IA nos tiene que permitir a nosotros ser más productivos, ser más creativos y hacer las cosas en menor tiempo y con mejor calidad. ¿Y quién no querría eso hoy en día? Así que lejos de preocuparnos de todas esas ideas que están circulando por ahí, realmente deberíamos apropiarnos de la inteligencia artificial y usarnos a nuestro favor para que veamos realmente que nos va a abrir un horizonte completamente nuevo. Entonces, espero que le haya servido algo esta presentación, ¿verdad? Como siempre, hay muchas otras cosas que uno de repente querría mostrar también, pero lo vamos a ir haciendo de a poco sin abusar del tiempo de ustedes, agradeciéndoles muchísimo el que se hayan quedado hasta esta hora también. Y no sé si hay alguna duda, alguna consulta, perdón que no estuve mirando el chat ahí porque estaba mirando unas cuantas ventanas abiertas. Así que bueno, gracias a los que dejaron sus comentarios. Rafa también ahí nos escribió. Lucas también muchas gracias. Eh, Así que espero que podamos seguir hablando de esto. Y como les decía, de hecho, esto ya es la continuación de la sesión de la vez pasada con Ángel. Y esperemos que podamos seguir teniendo otras sesiones también donde hablemos, ¿por qué no de Copilot? A ver ya cómo se integran con otros productos que podemos nosotros aprovechar. Así que si no hay ninguna duda, ningún comentario por mi parte, agradecerles a todos, desearles... Ah, perdón, Blanca, no sé si querés preguntar algo, comentar o estaba saludando nomás. Hola, no, profe, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profe, todo bien, gracias por el curso, realmente es muy interesante. Me Me gustaría alegro. saber si este es un curso que vos vas a estar manteniendo Te, o vas a estar ofreciendo para que nosotros podamos inscribirnos. te Cómo comento, es la tema? esto Sí. nosotros lo hacemos en el marco de una comunidad que tenemos, una comunidad que se llama Data Platform Paraguay. Es una comunidad de profesionales y personas que están interesados en todo lo que sea el mundo de los datos y ahí entra Excel, ahí entra Power BI, ahí entran muchas otras herramientas que están hoy en auge, digamos, en lo que es el mundo de Microsoft. Y dentro de lo que es esa comunidad, nosotros tenemos webinar todos los meses. Algunos son más técnicos que el otro, otros son un poquito más sobre herramientas como por ejemplo estas del día a día, ¿verdad? Pero todos los meses tenemos un encuentro como este, donde invitamos a varias personas, muchos profesionales de Paraguay, muchos profesionales del extranjero, que nos enseñan y nos iluminan, digamos, en base a su experiencia. Así que son actividades que vamos haciendo normalmente. Y después también tenemos para la gente que está en Paraguay otras actividades que son presenciales también. Así que si en el caso de Blanca, si te gustó esto, yo les voy a estar invitando constantemente para que ustedes también puedan ir participando porque son espacios gratuitos, espacios para la comunidad y están invitados todos los que quieran participar. Y tenemos también una lista bastante ya extensa de todos los webinars que se hicieron anteriormente en los últimos 2 años. O sea que tenemos realmente un material súper interesante que después les comparto para lo que les interesa, porque están subidos en un canal de YouTube para que uno pueda ver también las ponencias anteriores que se hicieron. Y realmente hay muchísimos temas súper interesantes. Así que esa es la temática más o menos, espero haber respondido a tu pregunta. Y por supuesto que les voy a ir invitando también con más frecuencia para que lo puedan aprovechar. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ok, entonces agradecerles nuevamente, que tengan una buena noche, casi un buen fin de semana ya y nos vemos muy pronto en nuestros diferentes espacios. Gracias y hasta luego para todos. Chao, chao.